Seguimos en Café y Té y vamos a hablar ahora con nuestro concejal de Patrimonio Histórico, porque durante los últimos meses en Estepona ha habido mucho movimiento, no solamente de yacimientos y de obras que se hacen, sino también de actividades para dar a conocer y potenciar más lo que es el patrimonio histórico en nuestra localidad. José María Guerrero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Es verdad, ¿no?, que en Estepona no paramos, y vosotros, tú como concejal, desde que entraste a formar parte del equipo de gobierno, te has propuesto, por ejemplo, lo de las jornadas de patrimonio, ¿no es así? Bueno, una de las tareas fundamentales del patrimonio y de la cultura es su labor divulgativa, es decir, no basta con investigar, no basta con cuidar y recuperar nuestro patrimonio, sino que además hay que compartirlo con la ciudadanía y hacer partícipe a los ciudadanos del debate, de ese debate científico constante que hay alrededor, que hay en torno y que hay participando y naciendo de todos esos descubrimientos, trabajos, de esas colecciones que al final acaban en el museo, también de toda esa hipótesis que los expertos van haciendo según vamos descubriendo, y por supuesto los ciudadanos tienen que participar de ellas porque también tienen mucho que decir, mucho que aportar, no solamente por la tradición oral que han ido heredando de sus padres, de sus abuelos, que mucho tiene que ver con todos estos yacimientos y con toda esta vida pasada que ha llegado a través del tiempo y de estas investigaciones a nosotros, sino que además cualquier hipótesis es buena si no hay otra que demuestre lo contrario. Y nuestros vecinos son muy participativos en esa labor de divulgación del patrimonio. Porque patrimonio histórico es todo, es incluso nuestro folclore, nuestra gastronomía, es todo, ¿no, José María? La definición más amplia que se utiliza es que el patrimonio histórico comprende el patrimonio cultural, artístico, monumental y humano de una sociedad. Y dentro de esa definición cabe prácticamente todo. Todo, por eso de ahí que cuando celebráis las jornadas de patrimonio histórico sea, bueno, valga la palabra que voy a utilizar, un popurrí, ¿no? Un popurrí de actividades, pero todas relacionadas con nuestra cultura, con nuestras raíces, con lo que... Porque al fin y al cabo, conocer nuestro patrimonio histórico es conocer de dónde venimos, que hay que saberlo también. Un pueblo que no conoce su cultura, ni conoce de dónde viene, no puede saber hacia dónde va. Y en esa máxima, pues cada jornada de patrimonio, este año ya la cuarta semana del patrimonio, no solamente buscamos contenidos muy científicos, como pueden ser grandes conferencias que se han celebrado con figuras de primer nivel, hablamos de catedráticos de arqueología que han expuesto sus trabajos en foros internacionales, que han excavado en las excavaciones más importantes del mundo, como puede ser Pompeya o como puede ser el Círculo del Estrecho, sino que también traemos todo esto, pues todo lo que veis, efectivamente, en las escuelas de danza, de flamenco, de baile, de cante de nuestra localidad, y todo tipo de contenidos divulgativos, visitas escolares, visitas de colectivos, de mayores, inauguraciones de pequeños recintos interpretativos, es decir, abrir la delegación a la calle y permitir que todo el público posible acceda a estos contenidos. Me imagino que bueno, es una fiesta en la calle, siempre la hemos visto, y el público tiene donde elegir, ¿no? Y cada año vais a más, cada año vais a más. Vemos que también exposiciones en los museos, porque tenemos el Museo Arqueológico, es conocer lo último que se expone en cada museo que ha sido encontrado, por ejemplo, aquí, por decirte, en las obras de nuestro antiguo manicomio, que ahora se está convirtiendo en el Hotel Maravillas, ¿no? Efectivamente, una de las tenerías es una factoría de producción de pieles curtidas, pues una de las mejores conservadas de la península ibérica, por no decir la mejor conservada, pero podemos definirla como una de las mejores conservadas, y así la voluntad de esta administración y también del propietario del inmueble, del futuro Hotel Maravilla, ha sido la de conservarla. Se va a poder visitar, se va a poder ver bajo el comedor del hotel, pero además había que llevar este contenido a la ciudadanía. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues a través de los arqueólogos que excavaron ese yacimiento, con fotografías, con vídeo, con un enorme contenido didáctico que se llevó a la conferencia. Año tras año se van llenando cada vez más, y que los ciudadanos pudieron conocer, compartir y disfrutar, y eso es una gran satisfacción para nuestra área. José María, entonces, en el antiguo manicomio, en esta calle, al ladito de la Plaza de las Flores, se encontró ese taller, ¿no? Esa factoría. Esa factoría, y se va a poder visitar.
Lo más impresionante de las factorías son las piletas. Las piletas son una especie de piscinas pequeñas o bañeras, están hechas de ladrillo, algunas tienen forma casi circular, otras cuadradas, de diferentes disposiciones. Claro, ahí se trabajaba la piel. Claro, están en perfecto estado. Si visitamos el norte de África, ciudades como Fez, todavía podemos ver cómo hay pues, peleterías, cómo hay fábricas de pieles que siguen utilizando ese sistema. Un poquito diferente, porque aquí estamos hablando de un mundo andalusí, que es una mezcla de culturas, que tiene otra serie de tratamientos, pero la base es la misma, son esas piletas donde se trabajaban las pieles. Y aquí en Estepona esa industria estuvo funcionando pues hasta el siglo XIII, cuando poco a poco hacia el XIV es sustituida por otra gran industria, la cerámica, la alfarería, con hasta 2 barrios enteros que ya hemos encontrado. Bueno, que hemos encontrado muchísimo, que se puede encontrar en el Museo Municipal, y además incluso hemos ido hasta Málaga a llevar nuestras piezas porque estamos orgullosos de lo que aquí en Estepona hemos encontrado, ¿no? Cada vez más son los foros científicos, esos estudiosos, esos comités de arqueólogos, de historiadores, en este caso incluso de arabistas, porque la exposición que en Málaga se ha inaugurado en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga es Malaca, ciudad del saber, y Estepona ha participado con su sabio andalusí, Al-Kalalusi, un historiador del siglo XIII, que escribió, entre otras muchas obras, una historia de Estepona. También habló de botánica, habló de filosofía, y por supuesto hemos llevado una serie de piezas de nuestro museo, de la sala cuarta, concretamente la vasija de las arpías, que tú bien conoces, y que como curiosidad podemos destacar que es la supervivencia de las líneas clásicas, de la mitología clásica, dentro de esa figuración de la cerámica andalusí, de la cerámica islámica que se produce en esa época. Siempre nos han enseñado en el colegio que la mayoría de esas figuraciones, de esa mitología clásica, desaparece dentro de Al-Ándalus, pero en lugares muy contados aparecen piezas que niegan esa hipótesis o que niegan esa enseñanza. Una de ellas es la vasija de las arpías de Estepona, donde aparecen esos elementos, las arpías, ese ser mitológico que parece una especie de pajarraco, pues que aparece figurativamente en la vasija y que se encuentra en la exposición de Málaga junto a otras grandes piezas de la provincia, y Estepona tiene su sitio. ¿Y cuándo la vamos a tener de nuevo aquí en Estepona? ¿O va a estar mucho tiempo en el museo? Hasta septiembre. Hasta septiembre en Málaga, pero luego la recuperamos para nuestra ciudad, ¿no? Por supuesto. Y la tendremos aquí, la podremos visitar, porque tenemos que recordar que la entrada a los museos es muy amplia, podemos entrar de forma libre, ¿no? Y además, ¿qué horarios tenemos? El Museo Arqueológico, por ejemplo, funciona mañana y tarde todos los días, excepto el domingo, en el que cerramos, tenemos día libre, y el lunes tarde, que cierra también por labores propias del museo, como son limpieza y reparaciones, tareas administrativas, etc. Y que siguen trabajando ahí dentro. Efectivamente. Que no para. Efectivamente. Oye, también el Día de las Cruces de Mayo, yo recuerdo que se inauguraba una exposición muy interesante aquí en la Casa de las Tejerinas. ¿O me he confundido? La Casa de las Tejerinas es Sí, la Casa de las Tejerinas. Eso, es que a veces me confundo con los nombres. Y era una exposición también de fotografías que se pudo llevar a cabo, más bien de fotografías, no, de postales de Estepona. Pero que muy interesante. Eso tuvo mucho éxito, ¿verdad? Además, recuerdo que tú misma nos acompañaste y Sí. pudiste disfrutarla y ver la impresión que causó en el público en general. Efectivamente, fotografía postal. Las primeras fotografías de la ciudad que conservamos, que hemos conseguido recuperar de fondos privados y también de aquellos que se encontraban en el archivo municipal, son eso, postales que el retratero, que el fotógrafo realizaba, que sacaban esa tarjeta postal que se escribía y que se podía enviar. Gracias a fondos públicos, pero también a fondos privados, como puede ser la colección de Navarro Luengo, la colección de la familia Gaitán, la colección que diferentes vecinos tienen de las fotografías de Ramírez de principios del siglo XX, y también colaboraciones externas fundamentales como la profesora, la maestra de Simón Fernández Paquimarque, así como los técnicos de nuestra delegación, han hecho posible que tengamos la exposición. Bueno, aquí seguimos viendo imágenes de la Semana de Patrimonio, sí, que da mucho de sí, pero estamos hablando concretamente de esa exposición de postales, que son postales que la gente que llegaba a Estepona compraba y enviaba, y luego hemos podido recuperarlas. Qué cosa, mandaba qué curioso. No que las compraba, sino que las tenía que mandar a hacer, porque entonces la fotografía en Claro, serie sí, y la que postal las tenía en que serie, mandar a hacer, efectivamente. ¿verdad? Un señor muy interesante que fue farero de Estepona, José David Vidal, que hay una plataforma actualmente, un grupo de vecinos que intenta recuperar su memoria, fue uno de los aficionados a ese tipo de contenidos. Él encargaba a Ramírez fotografías de la ciudad,
y se las mandaba a otros compañeros fareros o torreros de todas partes del mundo, y también a amigos de una asociación internacional de filatería con las que se escribía en francés, en inglés, en español, y le mandaba imágenes de Estepona, y ellos a su vez enviaban aquí imágenes de sus países. ¿Y cómo empezamos a recopilar todas esas postales, esas imágenes? Pues comenzamos por el Fondo Municipal. Van llegando a través de los años una serie de postales al Fondo Municipal del Archivo Histórico, y poco a poco vamos viendo que tenemos una colección bastante amplia, pero sabemos de otras personas del municipio que también tienen imágenes. Así que empezamos a tocar puertas. ¿Y desde dónde nos han llegado postales? Es decir, ¿quién nos ha mandado alguna postal que no estuviese en Estepona o desde el punto más lejano del país o del continente, no sé? Bueno, con fotografía de Estepona desde Granada, desde la ciudad de Faro en Portugal, pero con fotografía de sus países de origen a este fondo de José David Vidal, tenemos de Honduras, de Australia, de Argentina, de Brasil, de la Rusia antes de la Revolución. Es decir, que tenemos la imagen y tenemos además el documento escrito. Tenemos lo que le contaba a su compañero del faro de esa ciudad o de la Asociación Internacional de Filatelia, y hay una muy curiosa de un golpe de Estado en Honduras donde se ve uno de los edificios gubernamentales ardiendo, o del puerto del Callao con todos los veleros a principios de siglo, auténticas maravillas. Bueno, esto es el patrimonio histórico de nuestra ciudad y mucho más, porque se van descubriendo cosas continuamente, y más con todo lo que hemos tenido y que seguimos teniendo con la rehabilitación y de las calles de Estepona, que han tenido que levantarse solerías. Se han ido encontrando cada vez más cosas y todavía quedarán muchas por descubrir, ¿verdad, José María? Queda mucho por descubrir, pero lo importante es que siempre que se ha actuado, se ha apostado por la conservación preventiva y por la recuperación de lo recuperable. Y poco a poco y a través de los años, pues quizá yo ya no esté aquí, habrá otras personas que vendrán después de nosotros, continúen con esa labor, pero tendrán los primeros pasos dados para poder andar ese camino y seguir con la recuperación de nuestro patrimonio histórico y artístico, que es fundamental para una ciudad que quiere vivir del turismo, que apuesta por la recuperación económica a través del turismo, por supuesto, de la cultura. Hay que llenar la ciudad de cultura. Cada día vemos cómo la ciudad se llena más de cultura, y es fundamental para nuestra recuperación y para nuestra proyección en el futuro. Sí, porque antiguamente eso no pasaba, ¿eh? Se tiraban los edificios, se construían nuevas viviendas y lo que había debajo ahí seguía. Por lo tanto, está bien que en un momento determinado se apostase por conservar, por descubrir, por experimentar, por estudiar, ¿no? Y bueno, y no dejar eso ahí otra vez bajo tierra, otra vez con cientos de años encima, porque edificios que se construyen ahora, oye, pues está claro que hasta que pasen cientos de años no se van a demoler de nuevo, ¿no? No podemos esperar a conocer lo que hay ahí debajo, ¿no? Y además tenemos que luchar por conservar nuestra arquitectura tradicional. Eso es otra cosa importante. Cuando uno visita una ciudad debe encontrarse con la arquitectura tradicional del pueblo al que visita, para que no todas las ciudades sean iguales, para que no se pierdan sus rasgos artísticos y culturales propios, que realmente es lo que el viajero busca. Realmente cuando tú visitas un país o una ciudad, sí, buscas encontrar ese país, esa ciudad, no una copia de lo que puedes encontrar en cualquier lugar del mundo. Pues José María, gracias por acompañarnos. Feliz verano, porque Café y Té se despide la semana que viene, así que ya te invitaremos en septiembre, ¿te parece? Será un placer acompañaros. Ya nos vemos por Estepona, porque como no es tan grande, nos podemos encontrar y hay muchas actividades y eventos en los que poder disfrutar, ¿te parece? Me parece. Gracias por acompañarnos. Un placer, hasta pronto. Nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida con otros temas.